La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo. Seguimos siendo. Somos iglesia. Somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Dios te bendiga. Bienvenido en esta hora a este servicio de adoración y a esta ministración de la palabra del Señor. Qué bueno que puedas estar conectado o conectados a través de esta página de internet, a través de este canal de YouTube y poder congregarnos juntos como hermanos, poder congregarnos juntos como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que todavía podemos tener estas herramientas que nos permiten no vernos físicamente, pero sí nos permiten estar conectados a través del Espíritu. Qué bueno que el Señor pueda ayudarnos a hacer esto, porque la iglesia no se detiene. Vamos a tener una palabra de oración en esta hora y vamos a entregar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por este tiempo que tú nos permites vivir juntos en armonía, en familia, y gracias porque nos permites conectarnos a través de estos medios digitales. Hoy queremos adorarte, queremos bendecirte, pero queremos pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y danos revelación de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero reflexionar con ustedes acerca o bajo el título El temor, un asunto olvidado. Y quiero hacerlo porque en estos días hemos estado mirando algunas noticias y hemos encontrado que durante algunas semanas la situación de algunos países se ha vuelto caótica, específicamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Ustedes han podido ver a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los noticieros de televisión, cómo muchas personas han salido a protestar por la muerte de un ciudadano norteamericano afrodescendiente. Y están protestando porque fue una muerte injusta y de alguna manera las personas sienten y ven que se han vulnerado sus derechos. Esto ha generado un caos tremendo al interior de ese país. Pero también, como ha pasado durante todos estos meses, la situación de aislamiento por parte de un pequeño virus que ha producido que cada uno de nosotros como personas esté inmerso en nuestras casas, al interior de nuestras familias. También hemos visto cómo la situación, por ejemplo, en nuestro país ha estado muy complicada con actos de corrupción y personas que aprovechan esta situación y este momento tan complejo de la historia para hacer sus fechorías, robarse la plata del erario público y aplastar a las familias más necesitadas. Pensando en todo esto, pensando en los índices que se han disparado de violencia intrafamiliar por causa de la pandemia, pensando en los asuntos de intolerancia que se han visto durante todos estos meses, y orando al Señor, Dios me lleva a una pregunta que hace el rey David en uno de sus salmos. El Salmo 25, que en nuestras Biblias aparece bajo el título David implora dirección, perdón y protección. Este salmo hace una pregunta bastante interesante, hace una pregunta muy puntual que quiero desarrollar con la ayuda de Dios en esta noche. Y quiero tratar de dar algunas respuestas que tienen que ver con la pregunta que hace el rey David. El Salmo 25
en el versículo 12, en la parte A dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? David se está cuestionando, no de una manera retórica, sino que David está cuestionando de una manera profunda, tal vez filosófica, claro que también teológica, acerca del temor a Dios. Y pregunta, ¿quién es el hombre que puede temer a Dios en momentos de dificultad? Cuando uno revisa el Salmo 25, se da cuenta que en los versículos 1 y 2 aparece como la introducción de lo que va a ser todo el Salmo y es como el hilo conductor del Salmo. El versículo 1 dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Es un salmo tal vez que David compone desde la angustia de su corazón. Pero es un salmo que tiene que ver con lo que él estaba pasando en ese momento. Tiene que ver con las situaciones adversas, pero tiene que ver con la angustia de enemigos que lo estaban rodeando. El salmista se atreve a decir, levantaré mi alma. Si en momentos de angustia, en momentos difíciles, él decide levantar un clamor a Dios, él decide levantar una voz a su Dios, levantar su alma al Dios del cielo. Pero también hace unas declaraciones poderosas, que en medio de ese escenario tortuoso que estaba pasando, dice, Dios mío, en ti confío. Es una decisión de parte de él, en ti confío. Pero pide a Dios, no sea yo avergonzado y no se alegren de mí mis enemigos. Lo que David en este salmo estaba diciéndole al Señor era entregándole su situación angustiosa. Estaba abriendo su corazón y abriendo su alma y estaba diciéndole, Dios, así es como me siento, pero necesito que tú no me dejes avergonzado. En el desarrollo del salmo llega al punto culminante, al éxtasis del desarrollo de este salmo, que es en el versículo 12, y David hace una pregunta que no es para nada retórica. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Cuando miramos el panorama desolador por el que está pasando la humanidad en este momento, cuando miramos el pensamiento de los seres humanos, pensamientos cuyos paradigmas se han roto, un pequeño virus ha provocado que nosotros hagamos una pausa en el mundo, una pausa en nuestra manera de vivir, en la cotidianidad de nuestra vida. Dios ha permitido sacarnos de nuestra zona de confort. Dios ha permitido que la humanidad efectúe cambios. Pero si hay algo que no cambia, a pesar de que el mundo cambió y la historia cambió, es el corazón de los seres humanos. Por eso la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es decir, lo que está diciendo el Señor es, ahí en el corazón, en la voluntad, es donde nosotros tenemos que trabajar. Es donde los seres humanos tienen que empezar a cambiar y a romper los moldes, los convencionalismos normales, a romper las estructuras mentales que nos mantienen en el pecado, pero que no nos permiten avanzar. David está preguntando de manera teológica, pero también de una manera espiritual, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Hoy esa pregunta cobra vigencia. Esa pregunta tiene una relación bastante fuerte con los acontecimientos que estamos viviendo en este momento. Hoy nosotros tenemos que preguntarnos si hay temor de Dios en nuestro corazón. Y es por eso que el título de este sermón se llama El temor, un asunto olvidado. Porque a pesar de los cambios, del ruido de la historia, del caos que impera, el corazón de los seres humanos sigue tendiendo de continuo al mal. El temor, como lo define las Sagradas Escrituras, es una expresión. En el Antiguo Testamento es la expresión de confianza, es una expresión de reverencia. Y cuando vamos a las palabras, la palabra temor tiene una multiplicidad de significados en el Antiguo Testamento desde el idioma hebreo. Yo solamente voy a dar 3 significados que me interesan para el momento y para esta reflexión. Número 1, la primera palabra a la que hace referencia el temor es yirá, que significa terror.
Por eso cuando leemos en el Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hace referencia a eso. Tiene que ver con el terror que infunde algo que no conocemos. La segunda palabra a la que hace referencia el temor es yaré, que significa horror. Jeremías capítulo 5, versículo 22. Permítame leer un momento en este pasaje. Dice de la siguiente manera el profeta Jeremías, en el capítulo 5, versículo 22. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentéis ante mí, que puse arena por término al mar, por condenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no pasarán. En este contexto, la palabra yaré se refiere al poder de nuestro Dios por encima de la creación, al poder de Dios que manda las tempestades, a que la tempestad se calme. Pero también hay otra palabra en hebreo que es pashat, que significa temblor. Es una palabra que utiliza el libro de Job en el capítulo 23, versículo 15. Job dice de la siguiente manera: por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Es la actitud de un hombre que ante la majestuosidad de Dios hace una profunda reverencia de quién es él, de su gloria. Lo que Job estaba diciendo es que cuando yo me presento ante la gloria de Dios, me espanta su presencia. Cuando considero esto, dice Job, tiemblo delante de él. Job está diciendo que hay un temor reverente ante la presencia y ante la gloria de Dios. De manera que el temor en el Antiguo Testamento no solamente es una actitud de miedo, de pavor, sino que delante de Dios es una actitud de confianza y de reverencia. Pero esto también de manera teológica incluye el aborrecer el mal. De manera que el temor en el corazón de Dios, de nosotros hacia Dios, tiene la capacidad para aborrecer el pecado, para aborrecer las conductas pecaminosas. El hombre que teme a Dios es un hombre que aprende a vivir en santidad. El hombre que teme a Dios es aquel que se aparta del pecado. El hombre que teme a Dios es aquel que vive bajo los parámetros y los principios del Dios del cielo. El temor del creyente es reverencia hacia su Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 28 lo dice de la siguiente manera: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lo que está diciendo el autor del libro de Hebreos es que tú y yo como iglesia hemos recibido un reino que no se mueve. Un reino, nosotros somos sacerdotes del nuevo reino. Dios nos ha proclamado reyes y sacerdotes. Dios ha dicho que somos un pueblo santo y nos ha entregado una herencia. Y esa herencia que hemos recibido de parte de Él, como coherederos de las promesas de Abraham, es una herencia inconmovible. Nadie te la puede quitar. Escúchame bien, lo que Dios ya te entregó a través de su palabra, nadie te lo puede quitar. Las promesas que Dios ha hecho con respecto a tu vida, los propósitos que Dios tiene con respecto a ti, nadie te lo puede quitar. La palabra de Dios dice en la carta a los Romanos: nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Aleluya. Dios es quien cumple su propósito en nosotros. El libro de Hebreos está diciendo claramente: somos un reino, nos ha dado un reino inconmovible, y debido a que nos ha dado un reino inconmovible, seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Creo que en este momento la iglesia tiene que decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor.
Hoy es un momento para agradecer por las misericordias y la gracia del Señor. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. La Biblia dice que por la misericordia de Dios nosotros no hemos sido consumidos. Es un momento de agradecer al Señor por todo lo que hemos recibido de parte de Él, aún en este tiempo de difícil prueba. Y dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, pero no de cualquier manera, dice el texto, agradándole con temor y reverencia. El temor es un asunto olvidado, la reverencia es un asunto olvidada. La gente no tiene temor del nombre de Dios, la gente no tiene temor de lo que Dios representa, pero Dios demanda de su iglesia que vivamos en el temor a Él, en su reverencia, que le reconozcamos como el único Dios y Salvador personal. Por eso es que la Biblia en el Antiguo Testamento, en su ley dice que no usemos el nombre de nuestro Dios en vano, porque eso es falta de temor y falta de reverencia. Creo que hoy el mundo necesita saber que hay un Dios que existe, que es misericordioso, que salva, que perdona nuestros pecados. Un Dios que otorga las segundas oportunidades. Un Dios que a pesar de que estemos caídos, nos levanta y nos establece en un lugar de privilegio. Pero el mundo hoy también tiene que saber que ese Dios que es misericordioso también es un Dios de justicia. También es un Dios de juicio. Y la Biblia dice en el libro de los Hebreos, hay que hacerlo con temor y temblor, recordando que nuestro Dios es fuego consumidor. El salmista tenía esto muy claro. David tenía esto muy claro cuando escribe y hace referencia a esto. Pero bien, yo quiero también decirle a usted esta noche que el temor a Dios produce unas realidades en nuestra vida. Que aquella persona que tiene temor de Dios se encuentra con la majestad de unas realidades y verdades que vienen a nosotros por el hecho de poder vivir de una manera reverente y temerosa delante de Dios. Alguien en alguna oportunidad dijo, si los hombres temieran a Dios de la manera como Él lo exige, se evitarían muchísimos problemas en la vida. Yo quiero darte ahora algunos elementos, algunas cualidades, características, algunos resultados, consecuencias de lo que significa temer a Dios. Número 1, el salmista dice que el temor a Dios nos produce dirección correcta. Versículo 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Tal vez muchos de nosotros en este momento no tenemos la manera de salir, de producir. Tal vez muchos de nosotros hoy nos encontramos en angustias porque nuestros ingresos, nuestra provisión ha disminuido. O tenemos enfrente situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones complicadas y difíciles. Lo que la Biblia está diciendo es que aquella persona que teme el nombre de Dios, Dios le dará dirección. Dios le dará la sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas. Escúchame bien, a través del Espíritu Santo, Dios nos enseña su palabra, pero también Dios nos muestra el camino por el que debemos transitar. Dios no nos ha dejado huérfanos, mis queridos hermanos. Dios no nos ha dejado solos en este momento. La historia parece decir lo contrario, pero la Biblia dice en el Evangelio de Mateo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está diciendo, aquel que me teme tendrá dirección, no se perderá. Y me gusta la frase que usa nuestro pastor y dice, Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. No importa si vas por el camino dando tumbos, Dios al final enderezará tu senda. Dios al final te enderezará tu camino, te mostrará la luz para poder llegar al final de tu destino. Dios te permitirá pasar al otro lado del río. Aquel que teme a Dios, dice, gozará, Dios le enseñará el camino que ha de escoger. Hay muchos caminos que para el hombre le parecen bien, pero hay uno solo y es el camino que indica la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos dirección en estos momentos. La iglesia necesita saber hacia dónde se dirige. Necesitamos visión. La Biblia dice que el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Hoy solamente quiero poner esto en un umbral y decirte, teme a Dios, sigue creyendo, confía en Él, ten temor de Él y Él te enseñará la senda por la que debes transitar. Él te guiará
guiará por el camino en el que debes caminar. El temor de Dios hoy se ha perdido. Los seres humanos deciden por su propia naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, ni aún uno. Pero sabe, cuando encontramos gentes, personas, hombres y mujeres que tienen temor de Dios, Dios les mostrará el camino. Dios les mostrará la senda de justicia. Dios los llevará al final de su destino. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Hoy tenemos que decir que Dios mostrará, enseñará el camino que tenemos que escoger o por donde debemos transitar. El temor de Dios es un asunto importante. ¿Sabe? Cuando tenemos temor de Dios, las cosas se allanan. El camino de tinieblas, el camino pedregoso, el camino árido se vuelve fértil. El pueblo de Israel llegó a un lugar llamado Mara. Apenas tenían 3 días de haber salido de Egipto y habían durado caminando durante 3 días y llegaron a un lugar donde esperaban encontrar aguas dulces, pero en ese momento encontraron aguas amargas. Su nombre era Mara, que significa amargura. El pueblo de Israel quería tomar las aguas de ese lugar, pero al no encontrarlas se levantaron y empezaron a murmurar contra los líderes y contra Dios. Pero Dios dio la estrategia perfecta. Le mostró a Moisés un árbol. Moisés echó en el agua el árbol y dice la escritura que las aguas se endulzaron. Dios mostrará la estrategia perfecta a aquellos que le temen. Dios mostrará la estrategia perfecta a aquellos que viven en su santidad y en su verdad. Aleluya. Aquel temor reverencial de Moisés produjo un milagro sobrenatural, produjo la decisión correcta, produjo que Dios le mostrara la estrategia correcta para seguir caminando en las promesas y en el propósito que Dios les había dado. Número 1, el que teme a Dios tendrá la dirección correcta. Número 2, aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que teme a Dios tendrá un bienestar extraordinario. El versículo 13 dice: gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. ¿Sabe? Yo escojo creer esta promesa en esta noche. Yo creo que la palabra de Dios no se equivoca. Yo creo que la palabra de Dios se cumple por encima de cualquier cosa. Dios siempre obrará a favor de sus hijos. Y lo que está diciendo aquí es que cuando tenemos temor de Dios, Dios nos hará gozar de bienestar. Dios nos hará gozar de su bendición, aleluya. Dios nos hará gozar de su eterna gracia, aleluya. Las puertas estarán abiertas para nosotros. Dios estará con nosotros como poderoso gigante, supliendo nuestras necesidades, dándonos la provisión que necesitamos. Escúchame en esta hora. Yo quiero traerte una palabra profética, pero quiero traerte una palabra de fe que llene ahora mismo tu corazón, que transforme tu mente. Yo quiero decirte en este momento: si estás pasando por momentos difíciles, teme a Dios, créele a Dios, y Dios traerá la provisión y el bienestar necesario para tu familia, para ti y para tu familia y los que están a tu alrededor. Aleluya. Es lo que está diciendo el salmista en este momento. Es lo que está diciendo: aquel que me teme gozará de las bendiciones de Dios, gozará del bienestar, del favor de Dios. Pero escúchame, sabe, esta promesa no se limita solamente a ti y a tu vida, se extiende también a tu casa. Dice: y su descendencia heredará la tierra. Mis hijos heredarán la tierra. Mis hijos tendrán una herencia. Mis hijos tendrán lo que Dios les ha dicho que tendrán, una herencia inconmovible, como dice el libro de Hebreos. Yo creo que esta palabra se extiende no solamente para la iglesia, sino para las familias que conforman la iglesia. Gozaremos del bienestar de Dios y nuestra descendencia heredará la tierra. Aleluya. Aleluya. Qué tremenda palabra, qué tremenda promesa. Usted en este momento, ahí desde su casa, escoja creer lo que la palabra dice. Escoja creerle a Dios y Dios obrará en su vida. Aleluya. Nuestra descendencia poseerán las puertas de nuestros enemigos. Dios hará que nuestra familia sea levantada. Dios hará que nuestra familia sea sustentada. Gozaremos del bienestar, pero nuestros hijos caminarán por las bendiciones que Dios nos ha prometido. Cada uno de nosotros es un sembrador.
Cada uno de nosotros está sembrando una semilla, pero tal vez tú y yo no la recojamos, pero estoy completamente seguro que nuestros hijos, nuestra descendencia, recogerán lo que nosotros hemos sembrado. Aleluya. Tendremos una dirección correcta, tendremos bienestar, pero número 3, gozaremos de una relación íntima con el Padre de la gloria. Versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La iglesia hoy necesita tener comunión con Dios, y la comunión viene por el temor a Dios. Es decir, cuando tienes temor de Dios, producirá que tengas dependencia de Él, y esa dependencia va a producir una relación íntima con el Dios del cielo. Lo que quiero decir es que el temor te hace dependiente de Dios, que el temor a Dios te hace dependiente de Dios, y que esa dependencia de Dios tiene necesariamente que producir una relación de intimidad con el Dios del cielo. Hoy necesitamos vivir en intimidad con Dios. Necesitamos conocer su voluntad. Necesitamos conocerlo a Él más íntimamente. Y el salmista está diciendo: cuando temas a Dios, habrá una comunión íntima con Jehová. La comunión de Dios es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, la relación que la iglesia necesita se hace a través de su palabra, a través de la contemplación, a través de la oración, pero a través de mantener el temor y la reverencia al Dios del cielo. Hoy necesitamos entender que el temor a Dios tiene que producir con nosotros un grado de intimidad tal que podamos acercarnos a nuestro Dios tal y como estemos. Algunas veces pisoteados, algunas veces amargados, distanciados, algunas veces en desánimo, en desesperación, a veces con el hecho de querer tirar la toalla. Pero sabe, en esas condiciones Dios ha dicho: ustedes pueden acercarse a mí. Yo tengo las puertas abiertas para recibirles tal y como son. Yo entiendo sus necesidades, comprendo sus debilidades, comprendo sus derrotas, pero también comprendo sus éxitos y los aplaudo. Dios es el Dios que está con los brazos abiertos y extendidos para recibirnos tal y como nosotros estamos. En el momento en el que nosotros decidamos ir a su presencia, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. El temor de Dios producirá comunión. El temor de Dios producirá intimidad. El temor a Dios producirá que podamos obtener de Él una relación tal que podamos ser ministrados en su presencia. Oh, gloria al Señor. Qué tremendo es esto, porque sabe, los seres humanos manejamos unos vacíos tremendos. El corazón del ser humano tiene un hueco que solamente lo puede llenar el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y ha llegado el momento en el que nosotros permanezcamos en Él a través de la relación íntima. El temor a Dios tiene que producir una relación tal que podamos caminar en su presencia. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. La Biblia dice que Noé caminó con Dios. José, en el libro de Génesis, es un hombre que pasó por diferentes pruebas. Fue vendido como esclavo. Estuvo en Egipto. Pero sabe, cuando vemos la historia de José, encontramos una frase recurrente en la historia. Dice: y Jehová estaba con él. Sabe, Dios no se olvida de nosotros. En los momentos angustiosos, en los momentos difíciles, el temor de Dios producirá una comunión exquisita, exclusiva, maravillosa. Producirá una comunión tal que podamos sentir la ministración de Él en cada momento de nuestra vida. Pero también el temor a Dios no solamente produce una dirección, no solamente produce un bienestar o una relación, también produce una revelación de su palabra, revelación de los secretos que Él tiene para su pueblo. Versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sabe? La revelación no viene a personas que no conocen a Dios. La revelación de su palabra, la revelación del Señor viene para aquellos, está determinada para aquellos que han tenido una comunión íntima con el Rey del cielo.
aquellos que le temen, aquellos que guardan sus mandamientos, Dios se le revelará. Dios le revelará aquellos misterios, lo profundo de su corazón. Así como hizo con el apóstol Pablo. Pablo, dice la escritura, que fue hasta el tercer cielo y le fue revelado cosas inefables que a nadie le ha sido revelada. Dios tiene para nosotros cosas grandes, revelaciones fantásticas. Escúchame bien, todavía no se ha predicado el mejor sermón. Tú todavía no has predicado el mejor sermón de tu vida. Todavía no has hecho la mejor oración de tu vida. Todavía no se ha inventado, valga la redundancia, el mejor invento de la tierra. Todavía hace falta cosas por hacer, y eso lo lograremos cuando tenemos temor de Dios y cuando Dios se nos revela a través de eso. El Señor ha manifestado revelar su nombre. Recuerdo la historia de Moisés, un hombre que vivió sus primeros 40 años en la corte del faraón egipcio, pero tenía sus raíces en el pueblo hebreo. La escritura dice que un día vio a un egipcio golpeando a un hebreo, y él tomó justicia por su propia mano y salió huyendo. Y en ese huir llegó al desierto. Allí Dios lo trató durante otros 40 años. Y en esos 40 años aprendió en su carácter, aprendió a ser manso, y la Biblia dice que fue el hombre más manso sobre la tierra. Pero en ese momento, en esos 40 años, cuando Dios lo había preparado, dice la escritura que él se encontró con una imagen asombrosa. Estaba en el campo y vio como un árbol, una zarza ardía, pero la zarza no se consumía. Él dice: voy a mirar por qué causa la zarza no se consume. Y cuando estaba acercándose a la zarza, escucha una voz que le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el sitio donde estás es santo. Moisés cayó. No entendía lo que estaba pasando en ese momento, pero era Dios mismo revelándose a su vida y enviándole a hacer una comisión, una empresa que ningún hombre hubiese podido hacer sobre la tierra. Dios le comisionó y le dijo que tú eres el elegido y el escogido para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Un hombre que no tenía tal vez las condiciones necesarias para hacerlo, pero Dios fijó su mirada en él. Dios estableció una intimidad con Moisés hasta el punto que dice la escritura que hablaba cara a cara con él. ¿Sabe lo que produce esto? El temor de Moisés a Dios, la reverencia a Dios permitió que Dios se revelara de una manera sobrenatural a la vida de Moisés. Escúchame bien, estamos viviendo en un momento difícil, en un momento en donde la iglesia tiene que entender que Dios se le tiene que revelar, que hay cosas que tenemos que predicar que todavía no se han predicado, que hay un mensaje que tenemos que llevar al mundo, un mensaje de paz y esperanza, pero que tenemos que hacerlo con la revelación de Dios a través de su Espíritu Santo. El temor a Dios va a producir una revelación. Y por último, el temor a Dios va a producir un respaldo en la vida de los creyentes. El versículo 15 dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Oh, mis queridos, este es un mensaje que procura animar tu vida. Es un mensaje que procura darte una voz de aliento y de esperanza. Yo en esta noche estoy predicando en este lugar y he venido a través de estos medios a decirte: Dios está contigo, Dios no te ha abandonado, el Señor de gloria está impulsando tu vida. Y aunque estés en angustia y aunque te sientas atropellado y cansado y desanimado, Dios sigue estando delante de ti como poderoso gigante, abriendo camino por el sitio donde tú andas. Yo quiero decirte en esta noche: no temas, no tengas miedo, ten temor de Dios, no desmayes, que tu corazón pueda permanecer delante de la presencia del Dios del cielo, en intimidad, en relación con Él. Dios hoy quiere traerte una palabra viva, una palabra de esperanza. Dios te dice, como dijo el salmista: Él sacará tus pies de la red.
No importa qué tan profundo tú has llegado, Dios perdonará tus pecados. El mismo Salmo en el versículo 7 dice: de los pecados de mi juventud, de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. El salmista sigue diciendo: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Tú estás de la presencia de un Dios misericordioso. Estás delante de la presencia de un Dios que salva. Estás delante de la presencia de un Dios que hoy quiere hacer el bien a tu vida y a la vida de los que se encuentran contigo. Yo no sé cuál es la situación por la que tú estés pasando en casa. Tal vez son momentos críticos y apremiantes, pero hoy yo te animo para que levantes tus ojos al cielo y digas: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hoy te animo para que confieses la palabra de Dios cuando dice: aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Hoy te animo para que tú te levantes en fe y digas lo que dice la Escritura: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Oh, el temor a Dios se ha perdido en el mundo, pero su iglesia está llamada a temer al Dios del cielo. Escúchame, quiero concluir diciéndote esto. Hoy el mundo se encuentra en un caos, en un ruido profundo. Pero la iglesia tiene que mantener la calma, la esperanza y la paz, la confianza en su Dios, el temor y la reverencia. Solo así seremos capaces de llevar el mejor mensaje, las buenas nuevas de salvación a un mundo que lo necesita con urgencia. Es el mensaje de vida o muerte. Ha llegado la hora de no quedarse callado. Ha llegado la hora de temer a Dios y de poner su palabra en la vida de quienes lo necesitan. Padre, gracias te doy. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por hacernos comprender, Señor, que es el temor a ti lo que produce una vida de bienestar, de dirección, de relación, de revelación, de protección. Gracias, Señor, porque has colocado a tu iglesia como un estandarte. La Biblia dice que ya está en acción el ministerio de la iniquidad, pero hay quien hasta el momento lo detiene, y quien lo detiene es tu iglesia. Gracias por hacernos partícipe de este organismo vivo tan maravilloso. Gracias por hacernos partícipes de tu reino. Te bendigo cada familia y cada persona que nos mira a través de esta página de internet, a través de las plataformas virtuales, a través de este canal de YouTube. Bendigo sus casas, Señor, y levanto un vallado y un cerco de protección alrededor de ellos, Señor, pidiendo que nunca falte tu provisión en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por estar conectados. Hoy quiero invitarte para que una vez se acabe este sermón, tú puedas conectarte a nuestras redes sociales, al Instagram, al Facebook Live, y puedas tener un tiempo de comunión, de clamor con nuestros pastores Iván y Patricia. Ellos van a estar online ministrando nuestras vidas y orando por cada uno de nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo. Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte. Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.